Bueno, como les decía, nuestro primer invitado, con quien vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones primarias y sobre la reacción que ha tenido el gobierno. Ese invitado, que es un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica, que es muy conocido escritor, en realidad además es un amigo, de manera tal que le damos la bienvenida a Daniel Gataz y le agradecemos en mi nombre, Daniel, y en nombre de Ricardo, que hoy no nos acompaña. Te agradecemos mucho que nos des estos minutos para el programa. No, Ricardo, muchísimas gracias. No, Alfredo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y dos pequeñas digresiones. La primera de ellas es un fuerte abrazo. Sé que Ricardo está pasando una pequeña cirugía, una cuestión que hablé con él, está muy bien, pero de todas maneras le mando un abrazo grande. Y aprovecho además en la segunda para felicitarte a vos por la presentación de tu nuevo libro, que seguramente va a ser un bestseller. Así que también mi respeto y mi consideración a un hombre que ha trabajado tanto en la historia de las ideas económicas. Bueno, Daniel, muchas gracias por eso, pero además, como consta en ese libro, uno de cuyos ejemplares todavía lo tengo para entregártelo, allí hay un agradecimiento expreso a tu generosidad, habida cuenta de que puede utilizar sin restricciones aquel libro que escribimos ya hace varios años, conjuntamente también de la evolución de las ideas económicas. Así que muchísimas gracias. Bueno, pero... Así que es casi un sobrino. un sobrino, claro. Bueno, antes que nada, te pido una reflexión primero de carácter general sobre el significado del resultado de las elecciones PASO, que creo yo que fueron sorpresivos tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Cuál es la lectura que haces de eso? Bueno, podría decirte que la población argentina o el electorado argentino está demostrando realmente una independencia asombrosa. Lo demostró en el 2019 cuando le dijo no a Macri, ¿no?, a la reelección, con un resultado en ese momento abrumador que nadie esperaba. En las elecciones PASO, recordás, en el 2019, y actualmente lo mismo ha ocurrido, ¿no?, con una victoria realmente asombrosa, ¿no?, que ninguna encuesta había magnificado de tanta, digamos, de tanta significancia. De todas maneras, creo que tiene que ver con una gran cantidad de errores de diagnóstico del gobierno nacional, porque pensó que en realidad todo se resolvía con una cuestión meramente económica, y si bien yo creo que el tema económico tiene una incidencia central en los resultados electorales, el caso Trump, por ejemplo, a nivel internacional, en Estados Unidos, ha demostrado que no es solamente la economía, sino que hay otros efectos realmente muy impactantes, ¿no? Y uno de ellos, desde mi óptica, ha sido el tema de la pandemia. 115.000 muertos no es un número menor, pero no solamente no es un número menor, sino que tiene un efecto multiplicador muy significativo, por una razón muy obvia, ¿no? Porque cada uno de esos fallecidos tiene una red social muy importante, de quizás 15, 20 personas, no solamente sus familias, y todo eso tiene, si vos lo multiplicás, tiene un peso electoral altísimo. Si a eso le sumás de que esto es más de lo mismo, no solamente más de lo mismo en cuanto a medidas, sino también en cuanto a actores, porque los actores siguen siendo los mismos. Realmente es asombroso cómo no tiene ni siquiera el criterio el gobierno nacional de cambiar las caras para mostrar una imagen diferente. Entonces yo creo que hay una sumatoria, la enorme cantidad de yerros personales del propio presidente, que ha cometido, diría, en cada intervención que ha tenido pública, errores groseros, ¿no? No solamente errores históricos, sino errores burdos de comparaciones con otros países, y algunos de sus ministros, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ex ministra de Seguridad, haciendo referencia puntualmente a que en Suiza se vive de manera aburrida, ¿no? Digo, torpezas que se cometen. La verdad que nosotros por ahí los argentinos, después de tanta alegría que hemos tenido en estos últimos 70, 80 años, necesitaríamos quizá un poco de tristeza. Coincido mucho, Daniel, con la idea de que la economía no puede explicar la conducta electoral, que es importante, pero que no la explica totalmente. Sin embargo, me parece que el gobierno, digamos, asimiló este golpe de las primarias y razonó de que el problema era el problema económico. De hecho,
Hubo una gran turbulencia cuando la expresidente Cristina Fernández hizo pública su carta en la cual decía de que había, digamos, virtualmente criticaba la política económica, ¿no? A pesar de eso, decidieron separar a algunos ministros, por supuesto no el de Economía. Ahora, el gobierno ha lanzado una serie de programas, cada día hay medidas distintas, o jubilaciones anticipadas, o nuevos planes, etcétera, como reafirmando de que él cree, el gobierno, de que es consecuencia de la economía y el resultado electoral. ¿Tu impresión es que hasta las elecciones de noviembre, el 14 de noviembre, tiene chances de revertir el resultado electoral o te parece que lo puede revertir? No, yo creo que es un resultado absolutamente irreversible y me parece que es una manera de subestimar a la gente. Incluso puede ser un resultado aún mucho más amplio, producto de todo lo que ocurrió con posterior a las PASO, ¿no? La gente no es tonta, la gente recibe. Yo siempre utilizo una frase de Santo Tomás, ¿no? No se le puede pedir virtud a la pobreza. A veces la gente tiene que recibir el dinero que le da el Estado porque tiene una serie de necesidades, pero la gente no es tonta y la gente sabe a dónde tiene que votar. Y yo creo que subestimar a la gente con que va a cambiar su voto simplemente por un hecho eminentemente económico o porque lo jubilen de manera anticipada o porque le regalen una bicicleta o le mejoren alguna situación o suban el piso del impuesto a las ganancias, me parece que es una cuestión realmente absurda, ¿no? Desde el punto de vista del análisis económico y político, te diría. Así que creo que el resultado es irreversible. Cuidado, irreversible, estoy hablando del año 2021, de lo que estamos viviendo. No sé qué puede estar pasando en el 2023, vos sabés lo que es Argentina, es un país muy especial en el cual las cosas cambian de un día para otro. Imagínate lo que son 2 años, ¿no? Todas las alternativas que tiene el gobierno. Y el gobierno siempre, este tipo de gobierno, el gobierno kirchnerista, ha demostrado que no tiene ningún tipo de prurito. Así que hay que tener mucha precaución. Y en este caso, Juntos por el Cambio, que se siente poderoso nuevamente por haber recuperado el voto de la ciudadanía, tiene que tener una precaución, yo creo que especial, y tiene que plantear un programa hacia el futuro, porque lo único que hemos escuchado, Alfredo, en todo este tiempo, han sido algunas muletillas propias de la campaña política, pero ninguna propuesta seria de cómo salir de esta problemática estructural que enfrenta la Argentina, que es gravísima. No hace falta que yo te lo comente a vos, pues vos sos un experto en este tema, pero el tema, digamos, estructural de la Argentina es muy grave. No es una solución simple que se pueda resolver de un día para otro. Eso sería engañar a las personas y decirle, mire, nosotros tenemos una solución mágica. Y en realidad no existen soluciones mágicas, existe sacrificio, existe un esfuerzo. Tenemos que pedirle un esfuerzo a la población para resolver este problema, tenemos que pedir consensos y eso requiere tiempo y explicarle a la gente que va a tener que pasar también un periodo importante para que las cosas mejoren o para que las cosas cambien, ¿no? En la hipótesis de que efectivamente no se revierte el resultado electoral, es decir, que puede mejorar un poco, no, o a lo mejor ser peor, pero que, digamos, aparece con una derrota del gobierno, ¿tu impresión es que si eso ocurre, este gabinete que parece tan hiperactivo, con Mansur a la cabeza, ¿vos pensás de que puede ser de que sea un gabinete que dure hasta el 15 de noviembre? No, yo creo que la mayoría del gabinete, por lo menos los que han ingresado actualmente, van a estar hasta el 2023, a no ser que suceda una cosa extremadamente grave. Pero sí estoy seguro que el ministro de Economía tiene los días contados, ¿no? Porque no es del pelaje que quiere Cristina Kirchner, no es el estilo que Cristina imagina para un ministro de Economía. Guzmán, dentro de todo, es un hombre sobrio, un hombre que tiene en claro un montón de cuestiones, pero me parece que en el caso puntual del jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete, que es Juan Mansur, me parece que es un hombre avesado en política, que incluso tiene contactos importantes a nivel internacional y que es un hombre que tiene una actividad diferente, muy diferente a la que tenía Cafiero. Creo que tiene una experiencia distinta, más valorable, y me parece que va a estar este hombre
hasta el 2021. Por supuesto que son todas hipótesis las que uno plantea porque Argentina, insisto, es un país muy, muy especial, ¿no? Y muy dinámico todo. Pero la mayoría creo que se van a mantener. Incluso hay algunos ministros incorporados, como el caso de Filmus, que también tiene este modo coloquial y respetuoso de dirigirse a la gente, ¿no? A diferencia quizás de otros ministros. Y bueno, y eso creo que tiene un impacto en la gente, porque por lo menos la gente se siente un poco mejor tratada. Sí, en materia de relaciones internacionales, bueno, sale Solá, entra Cafiero. ¿Cuál es el alineamiento que tiene Argentina a nivel internacional? ¿Cuál es la política de relaciones internacionales del gobierno? Desde mi óptica, si quiere ganar las elecciones del 2023, tiene que cambiar la política justamente exterior, y me parece que el que está manejando la política exterior en este momento no es Cafiero, sino es el propio Juan Mansur, que, insisto, tiene una visión totalmente diferente del mundo. Te diría casi una visión similar a lo que fue el menemismo, ¿no? Conozco algunas definiciones de él, he escuchado algunas definiciones que lo alejan bastante de la mirada de lo que podría ser Venezuela, Cuba, incluso la Unión Soviética, o la vieja Unión Soviética, ¿no? Lo que es Rusia hoy, pero me da la sensación que hay un giro sustancial hacia el centro, y por qué no decirlo hacia la centro derecha, ¿no? Para tratar de recuperar votos, que posiblemente consigan recuperar algunos votos, pero seguramente no va a alcanzar para revertir semejante paliza electoral. Hablando de las relaciones internacionales, me viene a la memoria algo que creo que va a ser central en algún momento, lo hará Argentina, que es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de que haya algunas versiones de cuestionamientos a la actual directora ejecutiva, Kristalina Georgieva, por su pasado, alguna actividad que hizo en el Banco Mundial. Pero digo, tu impresión es que definitivamente Argentina va a sentarse para acordar con el fondo, y los que hablan de defaultear la deuda, etcétera, en todo caso son opiniones marginales del gobierno, pero no son la estrategia oficial. Mira, la respuesta es clarísima, Alfredo. Hace muy poquito hicieron un pago de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces eso demuestra claramente que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Hay algunas cosas que no se pueden obviar a nivel internacional, y yo creo que con el Fondo Monetario Internacional hay que buscar un acuerdo, por supuesto un acuerdo que sea razonable, que sea criterioso a muy largo plazo, porque la Argentina no está en condiciones de pagar la deuda, una deuda realmente muy significativa. Y el Fondo Monetario Internacional, lo hemos hablado en alguna oportunidad creo que con vos, es también corresponsable de esta situación, o sea que tiene que asumir la parte que le corresponde. Así que seguramente va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y estoy casi seguro, te podría decir, volviendo a la pregunta anterior, de que va a haber un giro sustancial en las relaciones internacionales. Incluso ha surgido una situación muy especial en este momento con uno de los ministros de Brasil, que ha dicho puntualmente que los que no se sientan cómodos en el Mercosur pueden hacer un paso al costado. Bueno, más allá de esta actitud que ya nos tiene acostumbrado Bolsonaro, ¿no? De esta actitud agresiva y violenta, la Argentina va a tener que adecuarse para no quedar fuera también de Latinoamérica, ¿no? Y de los socios tan importantes como podrían ser Brasil o el propio Uruguay. Bueno, me contestaste la pregunta siguiente que te iba a hacer, que era, Argentina ha demostrado no estar muy convencida de sus socios de Mercosur. De hecho, el presidente alguna vez tuvo una expresión bastante dura para el presidente uruguayo, porque dijo que si se sentían un lastre, que se bajaran o cosas por el estilo. Y bueno, ahora está esta declaración del ministro. ¿Vos creés que el Mercosur no corre riesgo de una fractura? Es decir, que finalmente Argentina va a tener que sentarse y negociar en los términos en que sus socios de Mercosur lo hacen. Yo creo que no corre riesgo de una fractura en el Mercosur, creo que Argentina se va a adecuar, pero hay que decirle también la verdad a la gente que el Mercosur está absolutamente vaciado en este momento. El Mercosur prácticamente es un título. Vos sabés las enormes diferencias que hay con otros procesos de integración económica, como es el caso de la Comunidad Económica Europea.
el Mercosur es solo hoy un título, está muy lejos de las aspiraciones que tuvieron oportunamente Alfonsín y el presidente Sarney, ¿te acordás? Allá por creo que 1986 cuando se conformó el Mercosur. No ha habido avances significativos y esto también tiene que ver, por supuesto, con las presiones internas, porque hay que decirlo claramente, hay un montón de presiones internas de empresarios argentinos que buscan no acordar con el Mercosur porque no les conviene los términos de intercambio, esta es la verdad. Entonces, es todo un proceso muy, muy lento también de un acuerdo sobre qué tipo de productos se van a comercializar sin ningún tipo de barreras. Lo que no es una cuestión tan sencilla porque afecta, insisto, internamente a cada uno de los países, afecta a los empresarios y afecta al empleo, ¿no? Y a las empresas en general. Bueno, te hago una última pregunta que tiene que ver con tu afirmación que el resultado es bastante irreversible, el de las primarias, y que eso obviamente le va a abrir una ventana a la oposición de pensar en la posibilidad de que en 2023 desplazar al actual oficialismo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿vos pensás de que la oposición, esta cosa bastante heterogénea que es Juntos por el Cambio, va a estar a la altura de las circunstancias como para competir realmente y ganarle la elección al Frente para la Victoria en 2023? Mira, una cosa es ganar la elección, otra cosa es gobernar, Bien. que es una cosa distinta, ¿no? Yo creo que puede ganar las elecciones, pero podemos sufrir exactamente el mismo problema si no hay consensos generales. Vos sabés que yo insisto siempre sobre esto, Alfredo, de que es absolutamente indispensable en la Argentina para resolver estos problemas históricos que traemos de hace tanto tiempo, un consenso general sobre 7, 8 políticas de Estado en la cual estemos prácticamente todos de acuerdo. Así que me da la sensación también que el gobierno, si es inteligente, el actual gobierno me estoy refiriendo, si tiene algún grado de inteligencia, una vez que terminen las pasos, tiene que sentar a la mayoría de la oposición para encontrar caminos comunes. Y si tienen un poco también de generosidad, tienen que pagar los costos políticos en estos próximos 2 años con el objetivo de evitar un campo minado para el 2023. Porque yo siempre me hago esta hipótesis y se las transmito también te la transmito a vos y a quienes escuchan esta nota. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido una elección nacional? Lo que hubiera pasado realmente es que tendríamos un gobierno nuevo, diferente, pero sin un programa alternativo, por lo menos un programa sólido. Entonces estaríamos de nuevo con el mismo problema y posiblemente en 2 años más estaría pagando ese nuevo gobierno hipotético o sufriendo un nuevo golpe electoral. Entonces, digo, es necesario, se hace indispensable un programa, no solamente económico, un programa social, un programa político, que resolvamos un montón de problemas, insisto, estructurales que tiene la Argentina. Si no, realmente estamos en una dificultad muy grande y vamos a seguir expulsando jóvenes especialmente que están muy desilusionados de nuestro país, tratando de buscar un mejor camino en el resto del mundo. Me quedo con 2 títulos tuyos. Uno de que el resultado de las primarias es casi irreversible, que se va a repetir o va a ser muy parecido o incluso podría ser peor para el gobierno el 14 de noviembre. Y el otro elemento que me parece central es esta idea de que hacen falta programas que se acuerden, no solo en lo económico, en lo social, en lo político, etc. Daniel, te agradezco muchísimo estos minutos y seguramente en algún momento nos encontraremos y yo saldaré la deuda entregándole el ejemplar que le debo de mi libro. Va a ser un gusto, Alfredo, como siempre, conversar con vos. Te mando un abrazo grande y nuevamente mi respeto y mi consideración y el deseo de una pronta mejoría para Ricardo. Bueno, muchísimas gracias.